del panfleto o del apasionamiento a veces políticos de las extremas que están en el país. Yo creo que es un libro, un faro, que hay que continuar manteniendo la luz para que ciertos temas que se nos olvidan, o que el mismo país olvida, o que la clase dirigente hace olvidar, o la cantidad de temas que nos avasallan todos los días. Entonces creo que este libro mantiene eso. Me pidieron que actuara como moderador. Yo quiero hacer unas preguntas cortas y entrar en un diálogo con ellos. Primero le diría a Iván que si primero fue a las puertas del ubérrimo, ahora ¿por qué por las sendas del ubérrimo? Parece que todo girara alrededor de una hacienda y un mismo patrón. Con Aliria hemos convenido que los recursos que se obtengan por derechos de autor como resultado de la venta del libro van a ser entregados a asociaciones de víctimas del departamento de Córdoba. Queremos que eso quede muy claro y que se sepa ante la opinión pública que este no es ningún proyecto comercial, es un proyecto de esclarecimiento de la verdad de este país y es un proyecto que consideramos nosotros más que nunca hoy es necesario en Colombia. A las puertas del ubérrimo, que escribimos con el defensor de derechos humanos, Jorge Rojas, es un libro que se escribió intentando reconstruir el entorno político y social del departamento de Córdoba en las décadas de 1980, 1990 y todo el proceso de la llamada o mal llamada desmovilización paramilitar. Esa reconstrucción se hizo tomando como punto de referencia o como centro de la historia la hacienda del ubérrimo, del expresidente y exgobernador, ahora candidato al Senado de la República, Álvaro Uribe Vélez. El señor de las sombras. El objeto de esa reconstrucción era no hacer señalamientos ni utilizar epítetos, sino más bien simplemente ubicarnos en un espacio geográfico, político y social para mostrar qué rodeaba a la hacienda. Y efectivamente lo que nosotros pudimos demostrar es que era prácticamente imposible que el dueño de la hacienda no solamente no tuviera un conocimiento directo de lo que estaba ocurriendo a las puertas de su hacienda, sino que él era uno de los protagonistas esenciales de esa realidad que, en pocas palabras, fue el ascenso del proyecto paramilitar, parapolítico, paraeconómico en el departamento de Córdoba. Las escenas de a las puertas del ubérrimo son las de la familia Mancuso y Salvatore Mancuso por las calles de Montería a la misma hora en que el presidente de ese entonces, Álvaro Uribe, estaba también en otro lugar de la ciudad y en momentos en los cuales el Meridiano de Córdoba, el periódico local, había reseñado la presencia de uno y de otro en los distintos lugares de la ciudad. El hecho de que en el centro de Montería existiera un monumento reconocido por todos en homenaje a los paramilitares e infinidad de hechos más que no voy a narrar, están allí y que terminaban con la pregunta o con muchas preguntas sobre la responsabilidad, en este caso omisiva, del dueño, del terrateniente del ubérrimo. Ahora no nos quedamos en el pórtico, sino quisimos entrar en ese mundo que es el ubérrimo como expresión metafórica del poder territorial del señor Uribe, Álvaro Uribe, de su familia Uribe Vélez y también de su familia Uribe Moreno. Como ustedes ven, la imagen es la de alguien que va por las sendas de una hacienda y en este caso es el señor Juan Monsalve, quien fue trabajador e hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas, la hacienda en la cual a comienzos de 1980 fue muerto el padre de Álvaro Uribe y de Santiago Uribe,
El señor Juan Monsalve está vestido de camuflado y con un fusil, y reconoce que ese paseo que está dando por la hacienda es en el momento en que ha surgido ya el bloque metro rural de las autodefensas y en el momento en el cual un grupo paramilitar está acampando en la hacienda Guacharacas, en la hacienda de los Uribe Vélez. En resumen, por las sendas del ubérrimo es una reconstrucción, en este caso, no del entorno político y social de una hacienda de Uribe Vélez, sino es cómo surge un grupo paramilitar en una de esas haciendas, según testimonios, documentos, evidencias que están en poder de la Fiscalía General de la Nación. Es la historia de cómo Álvaro Uribe, presidente, ensancha los confines de la hacienda El Ubérrimo mediante compras a través de la sociedad anónima simplificada agropecuaria El Ubérrimo, en compañía de su esposa Lina Moreno y en compañía de sus dos hijos Tomás y Jerónimo, y cómo en la compra de esas tierras están incluidas una serie de parcelas que fueron entregadas por el Estado en calidad de baldíos, lo cual es una clara contravención y violación de la Ley 160 de 1994, y de cómo Uribe, siendo presidente, hizo con el presupuesto nacional y con el poder que tenía como jefe del Estado obras en beneficio propio en sus haciendas, e igualmente cómo benefició a amigos personales con esas obras. Y por último es la historia entrañable, innegable, de cómo Uribe impulsó, cómo Uribe mantuvo, cómo Uribe enalteció la carrera del señor general en retiro y hoy extraditado y confeso narcotraficante y paramilitar Mauricio Santoyo. Y de la forma como los paramilitares financiaron la primera campaña y financiaron y apoyaron la segunda campaña para la reelección del expresidente Uribe. Entonces, esa impunidad se maneja en esos dos entornos, no solamente en lo judicial, sino también en el entorno de lo mediático, en el entorno cultural, para tratar de evitar que esta persona responda finalmente ante la justicia. Si uno mira el eslogan que él tiene de campaña, dice sí a la paz, pero con castigo a los criminales. Si nosotros le aplicáramos esa sigla al partido del Uribe Centro Democrático, ¿no?, tendríamos que a varios de los que están en la lista, de los primeros y de los que están en esa lista, habría que ponerlos en prisión, ¿no?, por toda la coparticipación o la autoría, la coautoría o la determinación de crímenes que se han cometido en este país. Uno debería invitar al expresidente Uribe a que renunciara al fuero que tiene, porque él tiene 274 investigaciones adelantadas en la Comisión de Acusaciones y esas investigaciones nunca han avanzado. Si él renunciara a ese fuero constitucional y se sometiera a la justicia ordinaria, yo creo que otra cosa veríamos en función de todos estos expedientes, porque muchas de estas verdades ya están en expedientes judiciales y muchos de los testigos han sido asesinados, han sido perseguidos, han sido exiliados, etc. Entonces, y muchos otros pues están ahí, y yo creo que es el momento entonces de que en este libro, con esta contribución a la verdad de lo que ha sucedido en Colombia, pues sigamos todos posicionándonos éticamente en contra de toda la barbarie que hemos vivido, en contra de todo ese terrorismo de Estado. Nosotros hemos insistido con Iván que la paz en Colombia no la vamos a lograr solamente desmovilizando las guerrillas, a las FARC o al ELN, sino también desmontando todas estas estructuras paramilitares, pero también desmontando el terrorismo de Estado, que es lo que ha pasado en las últimas semanas con la destitución de todos estos generales, precisamente entronizados en los cargos más altos de la fuerza pública cometiendo crímenes. Entonces, creo yo que este libro es ese componente de verdad que debe también ayudarnos a lo que están pidiendo las víctimas en Colombia, que es una comisión de esclarecimiento histórico
y a partir de esa comisión de esclarecimiento histórico ir generando procesos de justicia que nos permitan llegar a los máximos responsables. A nosotros ya no nos interesan los miembros de los grupos paramilitares, nosotros necesitamos los que no se desmovilizaron, y los que no se desmovilizaron fueron los parapolíticos y es la paraeconomía, son los que se han quedado con todas esas hectáreas de tierra despojadas, no solamente en Córdoba, como se documenta en el libro, sino en todo el país. Es decir, que tenemos una tarea quijotesca para reconstruir entre todos los colombianos la verdad, y la verdad no está en los expedientes judiciales, está a veces más en los testimonios de las víctimas, de la gente que ha conocido toda esta tragedia, y también en muchos exfuncionarios que hoy están hablando, y en muchos de esos paramilitares amigos del expresidente Uribe que hoy están contando cómo él, siendo presidente de la República, iba a reunirse con Carlos Castaño, iba a reunirse con todos estos personajes, y cómo coordinaban, y cómo el bloque Metro escoltaba a Álvaro Uribe en estas zonas de Antioquia. Entonces, creo yo que la justicia tiene que pasar por esa reconstrucción social, tiene que pasar también por lo mediático, que los medios de comunicación se posicionen realmente ética y políticamente frente a todos estos crímenes, y tiene que pasar también por los estrados judiciales. Nosotros seguiremos insistiendo siempre a la Corte Penal Internacional de la necesidad de que estos crímenes sean investigados, porque son muchos hechos. Yo creo que el capítulo que está más lejos, y este libro trata de contribuir a ello, es el capítulo de la paraeconomía. Es decir, ya pudimos probar que el DAS estaba al servicio de paramilitares, ya de alguna manera se ha develado por todos los comandantes paramilitares, por los mandos medios y demás, que el paramilitarismo era de Estado, que funcionaba en relación con las autoridades civiles y demás. Se avanzó algo en el tema de la parapolítica, pero tal vez el tema más fuerte sobre el que tenemos que trabajar es el tema de la paraeconomía, es decir, los que se han beneficiado con estos 50 años de conflicto armado y que son los que están hoy saboteando la posibilidad de avanzar en un proceso de negociación. Entonces, por fortuna, los máximos responsables no se desmovilizan nunca, y por fortuna los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, Iván, ahí tenemos, y todas y todos ustedes, una tarea muy estratégica en función de los máximos responsables. Bueno, muchas gracias a todos y esperamos que lean el libro. Gracias. Por las víctimas de Córdoba.